Buenas tardes, amigos radioescuchas de Legalmente Hablando. Este programa es presentado por Valeriano Abogados. Hoy les doy la más cordial bienvenida. Hoy, sábado 21 de marzo, el equinoccio de la primavera y el natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Le doy la más cordial bienvenida también al maestro Leopoldo Valeriano, que nos acompaña en los micrófonos el día de hoy. Muy buenas tardes, maestro. ¿Cómo está? Buenas tardes, licenciada Ileana. Aquí estamos una vez más con este gusto de compartir con todos ustedes. Bueno, pues también le damos la bienvenida. Hoy estamos de manteles largos, pues nos acompaña el doctor Guillermo Ogarrio Díaz, quien es doctor en Derecho y director de Ogarrio Abogados. Vamos a platicar sobre lo que son los alimentos, la custodia, convivencia de los menores. Muchísimas gracias por acompañarnos, Willy. ¿Cómo está? Bien, Ileana, Leopoldo, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, pues la verdad muy contento de poder participar con ustedes y contribuir con la sociedad en los temas que son tabús y problemas de día a día, que no hay familia, no hay amigo, no hay amiga que tenga un problema de los que vamos a hablar hoy. Así es. Pues bueno, vamos a dar inicio con este programa. Los micrófonos están abiertos para dar inicio a este tema sobre lo que son los alimentos, sobre estos, como mencionaba, pues que no hay familia, no hay lugar donde no encontremos que haya alguna situación de que, oye, me estoy divorciando y no sé qué voy a hacer y qué les voy a dar a mis hijos y cómo le voy a hacer y ahora soy mamá y papá y los alimentos y quién se va a quedar con el niño. Pues vamos a platicar de todo esto. Ánimo. Y que ha cambiado mucho, la sociedad y las costumbres han evolucionado de tal manera que todo lo que vivieron nuestros padres en cuestión legal, en cuestión de alimentos, en cuestión de los alimentos, ¿quiénes pueden pedirlos? Los pueden pedir prioritariamente los hijos, porque son acreedores preferentes, el pariente más próximo excluye al más lejano. Entonces, los hijos le pueden pedir alimentos a los papás. Los hermanos menores le pueden pedir alimentos a los hermanos mayores. Ojo, tip muy bueno, que poca gente lo conoce. Polo, tú lo conoces perfectamente, que eres especialista también en la materia. Cuando los papás no dan, y esto me ha pasado, ocultaron el patrimonio y no quieren dar ni un peso, no se preocupen, váyanse por los abuelitos. Deudores solidarios de los padres en materia de alimentos, sí señor. ¿Cómo ves eso? Sí, porque muchas veces el padre pone los bienes a nombre de la madre o el padre pensando, no, con esto no me van a quitar nada. Error. Claro, y aunque no los pusieran los bienes, y dice, yo soy insolvente, no tengo dinero, no pago. Perfecto. Pues nos vamos con los abuelitos. Nos vamos sobre los abuelitos. ¿Qué tal, Sí, porque ahorita este es un tema que está en boga, Willy. Yo creo que tú lo sabes mejor que nadie, ustedes que son una autoridad en materia familiar desde hace... Y eso hay que decirlo, hay juzgadores muy buenos. Sí, claro. Claro. Hay secretarios muy buenos. Sí. Pero la gran mayoría están inventados porque son puestos políticos. El Consejo del Poder Judicial está secuestrado por el Poder Legislativo y son cargos ya políticos. Está de veras el Poder Judicial. ¿Cuánto te tardan en darte contestación a una solicitud por escrito, lo que conocemos como un acuerdo? ¿Cuánto te están tardando? Pues a veces hasta un mes y medio, 2, 3 meses, dependiendo del juzgado. Si bien te va, yo tengo... Hay juzgados de hasta 6 meses. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad. Mira, hay un juez que se acaba de retirar, que tú también lo has de haber estimado mucho, porque además de haber sido un buen juez, fue un gran impartidor de justicia, don Dionisio Núñez Verdín, representante incluso ante la Haya de México. Sí, cómo no. A mí me llamó mucho la atención que él siempre, si tú entrabas a su juzgado y veías a su secretario de acuerdos, estuvo desde chícharo. ¿Qué es el chícharo? Hablando en materia jurídica, el ayudante del secretario, que se llama como escalafón. Por eso funcionaba su juzgado, porque él, oiga, meta al hijo del magistrado, del compadre, y él se oponía. Y a veces me lo castigaban y lo mandaban a un pueblo, y luego pues se lo volvían a traer porque lo necesitaban, porque era un buen juzgador. Y él todo su personal le dio escalafón. Él tenía gente con... La convivencia, que también viene de la mano junto con lo que es la custodia. Así es, entonces, volvemos al tema. Ya tiene la custodia uno de los papás. El juez tiene que también determinar en el acto, y así están resolviendo los tribunales federales, que debe también al tiempo fijar el régimen de convivencia. Ojo, todos que lo sepan, un derecho de todos los menores de edad es que el juez los escuche. La escucha de menores. Así es. Y en función de su edad y madurez, que es una cuestión subjetiva,
va a valorar su opinión. Porque, yo quiero estar con mi papi. ¿Por ¿Desde qué edad pueden, Willy? Desde que tienen uso de razón. Perfecto. No, puede haber un niño de 3 años sí. muy maduro. Y otros que no. Y puede haber otros que no. Perfecto. Entonces, en El esa juez lo valora función, sencillamente. así es, Sí. que es el perito de peritos. Okay. Pero, a ver, ¿por qué te quieres quedar a vivir con tu papi? Porque me compra muchas cosas. Entonces, en función de su edad y madurez, el juez tiene que tener mucho cuidado en el por qué. Y algo bien interesante, régimen de convivencia. Y estamos en pañales porque también los abuelos quieren convivir con los nietos. Y de repente ya los tiene secuestrados uno de los padres y no lo permite. Y también hay que incluirlo. Entonces la custodia es la guarda de la persona. Ahora, ¿cuáles son los problemas comunes? Cuando a ti, con tantos clientes y un despacho tan grande como el tuyo, la sustracción de los menores. La sustracción, El secuestro. Secuestro. Que no es secuestro en un Sí, concepto jurídico. Penal, ¿no? exacto. Es un secuestro coloquial porque la mamá se lo lleva o el papá y no deja que el otro lo vea como si fuera un rehén de guerra. Pobre niño, ¿cómo va a estar? Háganme el favor. Qué tristeza. Y hasta asalto de mata, porque también el otro cónyuge anda buscándolo y los dos andan desesperados, uno escondiéndose y el otro buscándolo, ¿no? Los niños no son propiedad de Sí, nadie. no, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, aquí estamos en pañales en nuestra legislación porque los jueces decretan custodia, dice, bajo protesta de manifiesto que yo he venido cuidando al niño. Y muchas veces no lo es así, lo cuidan ambos padres. Y decreta la custodia en favor de la madre. Por eso digo que necesitamos un código procesal familiar. Mira, para mí esto es muy sencillo. Me demandas custodia. Ok. Oye, hay antecedentes que ponen en peligro el papá, que es alcohólico, que tiene adicción a las drogas, que tiene problemas es neurótico. Claro. Y que hay que tomar medidas, son casos de excepción. Naturalmente la mamá, el papá pues le puede dar biberón. Pero no puede amamantar. No, y está comprobado científicamente que los niños que son amamantados tienen mayor seguridad. Sí. Y más, mejor alimentación. Claro, y son más sanos. Más sanos, es correcto. Eso lo de inmunidad. Sí. Entonces creo que es un desacierto terrible. Para mí, en mi juicio, los niños están mejor con la mamá. Ahora, hay excepciones. Claro que hay excepciones y estarán contempladas. Okay. Pero hablamos de una custodia compartida porque así viene la inercia mundial. Fíjense, por ejemplo, en España, cuando hablan de custodia compartida, en los casos que se puede, que son personas con los recursos, que se los permite, ven por los niños, no por la comunidad de los papás. Los niños quedan en casa y los papás van y vienen. Una semana o 15 días un papá, una semana y 15 días el otro papá, y los niños no se mueven de su núcleo, no andan con su mochilita para todos lados. Ay, es lo mejor. ¿No? Es algo muy interesante. Yo cuando lo vi, dije, wow, que deberíamos aprenderlo. Eso no es la comodidad de los padres. Pero no hay esa cultura aquí. La seguridad y el buen desarrollo. Entonces, hablábamos de una custodia compartida en primer término. Si no se ponen de acuerdo, el juez la decreta. ¿Qué es lo común? Que los niños se queden con alguno de los padres, que esa es la guarda. Por Valeriano Abogados, y estamos platicando sobre los alimentos. Bueno, ya tocamos un poquito ese tema, aunque yo sé que hay mucho más tela de donde cortar sobre ese tema, pero pues es que si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces me gustaría que, platicáramos un poquito más sobre lo que es la custodia. ¿Qué es la custodia? Y que todo lo que haya por desmenuzar, todo lo que se implica sobre este tema y también la convivencia de los menores. La custodia es la guarda de una persona y no hay que confundir patria potestad con custodia. Pasa mucho eso. Sí, porque en el derecho anglosajón, por ejemplo, en nuestro país vecino del norte, ellos manejan el custodia legal, el concepto que para nosotros es patria potestad. Okay. Entonces, patria potestad es el derecho que tienen los papás desde que sus hijos nacen y son viables. ¿Hasta cuándo? Hasta que adquieran los 18 años o se emancipen. Es decir, que antes de los 18 años le digan al juez, oye, yo ya soy autodependiente y emancípame. O me voy a casar siendo menor de edad, me emancipo. Entonces, pero ese derecho es el derecho que tienen los papás sobre los niños
para decidir sobre su educación, si viajan al extranjero, los tratamientos médicos, incluso si tienen bienes para administrarlos, son sus representantes legales, son responsables si tienen deudas, por ejemplo, los hijos porque chocaron, son responsables. Por ejemplo, ¿cuándo no sería tan difícil? Colegiaturas. Oye, debíamos estas colegiaturas, se pagó con esa tarjeta de crédito, porque ahí no cabe duda que fue en beneficio del menor, Sí. y es el concepto de alimentos. Cuestiones de médicos. Cuestiones médicas también no sería tan difícil. Oye, tuvimos que pedir Dentales. prestado, pero imagínate para acreditar lo de la comida, lo del súper, que fue en beneficio del menor. No, pues yo creo que nadie, lo que comentamos, nadie se la pasa pidiendo facturas. No, o sea, no, y ni que tienes guardando la deuda, tickets, ¿no? ni- Entonces tienes que acreditar que hay una deuda, tienes que acreditar el gasto y que fue en beneficio del menor. Ujú. Aquí entra una prueba pericial, contable, donde el perito diga, efectivamente, para el nivel de vida que llevaban, analizando, es un gasto que sí es lógico y congruente, ¿no? Tendríamos que hablar. Pero realmente son... Ver la salud hasta del menor. Por supuesto. La El salud del perito lo menor. va a checar si está desnutrido, si está bien alimentado, todo eso implica, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso, digo, la pericial socioeconómica, ahora los tribunales de oficio piden a la propiedad social que haga un estudio socioeconómico para ver el estado real en que viven. ¿Cómo viven? En que viven, sí, tanto el deudor alimentario como el acreedor alimentario. Pero, y luego, oye, ¿qué pasa? Pues ya los sentenciamos y no paga los alimentos. ¿Los podemos ejecutar? Sí. O sea, no se desanimen porque ya es delito. Pues ahora te vamos a tener que contratar un penalista. Ella o a él, y lo hacen de esa manera. Supimos también de un caso que se compraron un carro ¿te acuerdas? Así como no. Un Para- carro del año Un carro del año para tener la deuda y para que le bajara en el trabajo, o sea, es lo que hace la Error, porque los acreedores alimentarios son deudores preferentes. gente. Eso. A ver, imagínenselo que tenemos una lista de acreedores y vamos a ver a quién le tenemos que pagar primero. Mira, a este le debemos por este juicio mercantil. A este le Hipotecario debemos por incluso. un hipotecario. Son preferentes los alimentos. Lo único que está por encima de los alimentos son derechos laborales, porque también se supone que es la manera de subsistencia de los trabajadores, que tiene que ser algo relacionado con alimentos. Los derechos de los trabajadores, de ahí Así viven, es. de ahí sobreviven. Pero fuera de eso, los alimentos son preferentes. ¿Qué tal? Esto mucha gente no lo sabe. Sí. Entonces, nosotros acudimos con la abogado de confianza, le llevamos estos papeles, inmediatamente, oye, cuando es más fácil, labora en tal lado. Ah, pues gírele un oficio a ver cuánto gana. Pero te van a decretar los alimentos desde el inicio con tu propia manifestación de hoja propuesta de decir verdad. Los Y con provisionales. así es, y con que acredites el nivel de vida. El estilo de vida. Oye, Willy, ¿y qué pasa en tratándose de los alimentos caídos o los alimentos anteriores? La gente a veces nos dice, es que yo no pensaba que me iba a divorciar, yo no pensaba que iba a tener este problema y... Continuamos en Legalmente Hablando, estamos aquí con unas eminencias, con el doctor Guillermo Garro y el licenciado Leopoldo Valeriano Maestro también. Bueno, pues vamos a platicar, estamos platicando sobre los alimentos, qué es lo que hay que hacer, qué se necesita hacer para poder obtenerlos, para poder llegar a ellos, para poderlos tener en nuestra familia. Fíjate que ya nuestros legisladores, gracias a Dios, le copiaron a los del DF de manera deficiente, pero ahí la llevamos. Ya hay un avance. como antes. Okay. Sí, porque en el Instituto Federal puedes llegar hasta de manera verbal, quien tenga el derecho de pedir alimentos a pedírselos a un juez y se los tienen que Como dar el juicio de inmediato. garantías. Así es. Y aquí todavía nos falta poquito, pero ya no es como antes que durabas hasta 6 meses en obtener una sentencia Así es. para que te fijara una pensión alimenticia. Bueno, entonces, el caso común. ¿Quién puede pedir alimentos? Oye, los hijos tienen derecho a alimentos menores de edad y están bajo el cuidado de la madre, que es el caso más común. Digo, Sí. hay muchas excepciones. Claro. Entonces la mamá va con un abogado de su confianza, ojo, especialista en materia familiar. Oiga, voy con un penalista que es muy bueno. Sí, no Y es su de mi especialidad. confianza. Ya es como la medicina, Leopoldo. Sí, yo Ya lo estoy sabemos, totalmente de acuerdo. ¿no? Vas
con un oftalmólogo para un dolor de muela? No, pues claro que no. No, vas No, con y una también persona... con alguien especialista, alguien que realmente sepa, como en este caso son ustedes, que son especialistas en materia familiar también, porque uno dice, bueno, es que el compadre o mi vecino me cobra más barato y aquí lo tengo a la vuelta, pero al rato... El 4 del Código Civil tienen la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos. ¿En qué medida? Ese es el punto importante. En la medida que tengan su capacidad. Si el papá gana más, pues él tendrá que apoyar con más. Si la mamá gana más, tendrá que apoyar con más. Ahora, cuando la mujer se dedica al hogar, porque todavía pasa. Otro punto. Este es un punto que hay que tocarlo. También se considera que la mamá está contribuyendo en el sostén económico al estar en casa. ¿Por qué? Sin Porque recibir una remuneración, pero está por trabajando. supuesto, Claro. y le está permitiendo al que no trabaja en casa que se realice profesionalmente, que se realice laboralmente, y la mujer, o ya a veces hay casos que el hombre, muy pocos, pero quien está en casa se queda estancado. Y se queda ligado. Ah, sí, claro, y el trabajo de casa es igual de importante que el trabajo y nunca se acaba. de afuera de casa, y empieza y no tiene horario. Sí. Empieza temprano, termina tarde y no tiene horario. ¿Y no tiene remuneración? Y no tiene remuneración. Bueno, pero ahora ya cuando están casados por separación de bienes, tiene ya la compensación. Que aquellas personas que se casaron por separación de bienes y uno de los cónyuges se dedicó preponderantemente al hogar y el otro estuvo trabajando para mantener a la familia, pero creó patrimonio, ese patrimonio lo va a tener que compartir con su esposo o esposa que se dedicó al hogar, hasta en un 40% dice la ley. Para mi juicio es inconstitucional, que debe ser hasta el 50%.